Hola, saludos y bienvenidos. Bienvenidos nuevamente a esta aula virtual de Casa de Oración Cristiana, donde estamos estudiando el Evangelio de Mateo. Ahí estamos día a día siempre con la palabra de Dios y en este tiempo dedicamos ese espacio para considerarla. Vamos a continuar en el capítulo 19 donde estábamos en la última ocasión, así que te invito a que ahí te sientes con tu Biblia en mano, material para anotar y sobre todo nuestro corazón abierto para recibir la instrucción de su bendita palabra. Padre, gracias te damos por la oportunidad de siempre conocerte más a través de tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe al conocimiento de la misma y que podamos, Señor, vivir cada día según su voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos aquí en Mateo 19, como ya decíamos, estábamos en este pasaje del encuentro de Jesús y el joven rico. Vamos a continuar ahí donde nos quedamos para finalizar este pasaje y veamos sin más el texto para iniciar la consideración del mismo. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ya habíamos estado considerando el pasaje en la ocasión anterior y habíamos quedado en el punto en que Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Le dice Jesús, porque ya el joven ante la indicación de Jesús de que guarde los mandamientos y todo eso, él quiere más y más. Entonces Jesús, conociendo su corazón, le plantea este prácticamente reto, ¿no? Para que el joven pueda en sí encontrar la salvación en él. Aquí, según Marcos 10:21, que es el texto paralelo, al ver la actitud de este joven, Jesús sintió amor por él. Prácticamente lo dice literalmente Marcos, dice Marcos 10:21. Entonces Jesús, mirándole, le amó, porque el Señor Jesús tiene compasión. Él sabe lo que es el corazón de las personas, pero aún aquellas personas que Él conoce, que definitivamente no tienen un corazón inclinado hacia Él, Él tiene esa compasión, ese amor, esa misericordia por los perdidos. Y en este caso, este joven que definitivamente estaba perdido en el legalismo, que pensaba que con cumplir los mandamientos era suficiente para ser salvo, Jesús sintió ese amor como siente por cada uno de los seres humanos. De tal manera que ahí lo expresa el Evangelio, como el Señor Jesús sintió ese amor por este joven. ¿Qué daría Jesús para que el joven pudiera tener la fe suficiente? Pero definitivamente que a cada uno le toca tomar sus decisiones. Viendo entonces Jesús una genuina búsqueda de la salvación, o sea, él estaba buscando, simplemente que había cosas que le estorbaban. Entonces Jesús trata de guiarlo a la misma, le brinda la oportunidad. Obviamente que el joven tenía que responder a dicha propuesta de parte del Señor Jesús. Y aquí habla de si quieres ser perfecto. Ojo, el ser perfecto no equivale a la idea que tenemos nosotros hoy en día de perfección, que es infalibilidad. No. El ser perfecto en los términos de los textos bíblicos equivale más bien a plenitud, a alcanzar todos los elementos que se requieren para una cierta situación. Por ejemplo, cuando tú alcanzas y te gradúas y pasaste todas las materias y tienes todas tus notas, no quiere decir que sacaste A de arriba abajo, que sacaste 5 de arriba abajo, sino que completaste lo que se te exigía en aquel pensum académico. Entonces eres perfecto cuando estás completo. Entonces, ser perfecto aquí implica más bien estar completo. No se habla de perfección en el sentido de infalibilidad.
Importante que lo tengamos presente. Jesús le dice, si quieres estar completo, anda y vende todo lo que tienes. Ahora, le plantea venderlo todo y darlo a los pobres. Ese es el planteamiento que le hace el Señor Jesús. Definitivamente un planteamiento bastante exigente si lo vemos fríamente. Ahora, con plantearle esto, Jesús no está apoyando la salvación por obras. No es que Jesús está diciendo, si le das mucho de lo que tiene a los pobres, eso te va a dar la salvación. No. Es que Jesús está enseñándole al joven rico que debía desprenderse de cuanto era para él su confianza en este mundo, para luego poder poner su confianza en Jesús y seguirle. Es decir, el joven tenía puesto, y eso lo veía Jesús en el corazón de este hombre joven, este hombre tenía puesta su confianza en las riquezas, en los bienes materiales. Eso lo conoció Jesús. Por eso le planteó esta situación para ayudarle a que pusiera su fe en él, en el Señor Jesús, y no en sus bienes materiales, que era el problema realmente de este hombre. Conociendo lo que había en su corazón, Jesús pudo ver que ese joven estaba atado a sus posesiones materiales. Por eso le planteó aquello. Si el joven no tuviese tenido esa situación, seguramente no se lo hubiera planteado el Señor Jesús. Pero para poder tener nuestra confianza, nuestra fe depositada 100% en Jesús, tenemos que quitarla de aquellas otras cosas: profesión, amigos, dinero, cuentas bancarias, capacidad personal, dones, talentos, todo lo que pueda ser para nosotros fuente de confianza debe estar puesto a un lado para poder depositar toda nuestra fe y confianza en el Señor Jesús. Y el problema con este hombre eran los bienes materiales, según deducimos de la respuesta que le da el Señor Jesús. Para librarlo entonces de esa atadura, de esa confianza puesta en lo material, él le plantea, obviamente, desprenderse de lo material, de vender lo que tiene y darlo a los pobres. Lo cual, si nos ponemos a ver en sí, darle a los pobres de los bienes que tiene implicaría amar al prójimo como a sí mismo, porque así como él quería para él estos bienes materiales, también el amar al prójimo como a ti mismo implicaría darle a otros de lo que él tenía para él. Definitivamente que en eso se resumiría, como el mismo joven estuvo de acuerdo en su momento, el amor a los demás. Así que no dejaba de ser parte de ese mandamiento que resumía el 50% de la ley, la parte que toca con la relación con el prójimo. De tal manera que no dejaba estar en esa línea. Sin embargo, vamos a ver que esto fue bastante difícil para este joven. Este reto planteado por Jesús al joven rico es similar si nos ponemos a pensar al reto que el Señor, que Dios le planteó a Abraham, allá en Génesis 22, 1 al 2, cuando Dios le plantea a Abraham que le ofrende a su hijo, a Isaac, al que él amaba. Y la situación es la misma, porque Abraham tenía a Isaac como su máximo tesoro, como su máxima confianza, el que iba a heredarle. Igual, Dios le plantea a Abraham para que deposite toda su fe en él, en Dios, le plantea desprenderse de aquello en lo cual tiene depositada su confianza, así como el joven rico la tenía depositada en sus bienes. Y si nos ponemos a pensar, imagínate la situación si Dios te planteara desprenderte de un hijo o desprenderte de tus bienes materiales, ¿cuál es más difícil? Claro que sí. Es mucho más difícil la prueba de Abraham de desprenderse de su hijo que la prueba del joven rico de desprenderse de bienes materiales. Siempre lo decimos, cuando hay un accidente o cuando hay una situación, lo material se repone, la vida jamás. Entonces, por eso definitivamente que la prueba de Abraham, que connota lo mismo, ¿no? Dios, sabiendo que ata el corazón del hombre, le plantea al ser humano desprenderse de eso para que ponga toda su confianza en él, definitivamente. Pero Abraham pasó la prueba. Él sí estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, demostrando que tenía toda su fe en Dios, y dice que le fue contada la fe en su momento cuando le creyó a Dios, y esta prueba fue prueba de ello, de que tenía una fe suficiente para que esa fe se le contara por justicia. Ahora bien, el Señor prueba a cada uno en su área de debilidad
para fortalecerle. Si tu debilidad es lo material, será en lo material. Si tu debilidad es en lo emocional, será en lo emocional. Si tu debilidad es en tu personalidad, en un rasgo de tu carácter, si tu debilidad es en algún tipo de, en el área en donde tengamos puesta nuestra confianza y seamos débiles delante de Dios, ahí es donde Dios va a tratar de enfocarse para que seamos fortalecidos. Su deseo nunca es que nosotros seamos afectados de una forma irreversible. Cada uno será llamado a desprenderse en su corazón de aquello que le ata. Si algo que te ata, Dios te va a llamar a desprenderte de eso. Si es el bochinche, por decirlo así, si es el dinero, si es la fama, si es algún tipo de hábito o de vicio, o inclusive de cosas que pueden ser buenas, pero que te atan para no acercarte más a Dios, ahí es donde Él va a enfocar hablarnos para que podamos desprendernos de aquello. Mira, Dios no nos pide que nos desprendamos de lo material. A veces pensamos cuando vemos este ejemplo de Jesús y el joven rico que hay que desprenderse de lo material para poder seguir al Señor. Y es que hubo quienes equivocadamente sacaron de este y de otros pasajes de la Escritura esa idea de que para poder demostrar nuestra fe tenemos que desprendernos de lo material. Eso no es cierto. Ese tipo de concepto llevó a muchos en la antigüedad y después de eso vinieron muchos detrás de ellos a desprenderse de todo lo material y proponerse vivir de una forma totalmente básica. Por ejemplo, este movimiento llamado movimiento monástico comenzó con Antonio de Egipto, que decidió irse a vivir al desierto en Egipto. Y Antonio comenzó solo allá en el desierto, en una choza, se desprendió de todo lo que tenía y no es que fuera un pobretón, tenía sus bienes, pero se desprendió de todo y se fue a vivir al desierto de una choza porque mal entendió, o sea, mal interpretó, que había que desprenderse de todo lo material para poder demostrar su fe en Dios y poder ser salvo, lo cual no es cierto, esto no es correcto. Bueno, y mucha gente siguió a Antonio, allá donde él se fue, muchos se fueron a vivir con él en una vida monástica, de pobreza, de trabajo, de dificultades, supuestamente para agradar a Dios. Y esto llegó a transcurridos los siglos a arraigar en muchas áreas de la cristiandad. Francisco de Asís fundó una orden dentro de la cual había llamado voto de pobreza. Había que, para poder ser parte de los franciscanos, hay que hacer voto de pobreza. Entendiendo eso, que Dios nos llama a vivir en pobreza, desprendidos bienes materiales para poder agradarle. Esto no es correcto. Esto fue una situación específica a una persona que tenía sus bienes materiales como algo de su confianza, lo que le daba seguridad. Ahora, el punto es que no hay problema con tener riquezas. El problema es que las riquezas nos tengan a nosotros. Yo puedo tener bienes materiales y utilizarlos inclusive para la obra de Dios y para bendecir a los pobres y para todo aquello y probablemente Dios me va a seguir dando. El problema es cuando mi fe está en las riquezas, cuando yo estoy obsesionado por las riquezas, cuando quiero tener más y más y más. Así que el problema no es tener riquezas, el problema es que las riquezas nos tengan a nosotros. Y puede que Dios sí me pida esos bienes materiales si yo estoy atado a ellos. Ahí sí puede suceder que en algún momento Dios pueda remecerme el piso con alguna pérdida económica o alguna pérdida material, porque Él identifica, como identificó Jesús en este hombre joven, que había una atadura, había una confianza plena puesta por este hombre en los bienes materiales. De tal manera que si esa es mi condición, ahí sí es posible que pues tenga que enfrentar este tipo de situaciones cuando Dios quiera llevarme a una mejor relación con Él y estas bienes materiales o mi apego a las mismas me estorben. Y en ese sentido le dice Jesús, y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Al usar sus posesiones para bendecir a otros, es como si este hombre estuviera
depositándolas, estos bienes, depositándolas en el cielo, como si ustedes hicieran un depósito en un banco. Porque cuando damos de lo que tenemos a otros, es como si estuviéramos llevando eso que le damos a otros al cielo y allá van a ganar los mejores intereses. Y el Banco Celestial nunca quiebra, eso se lo aseguro. Mira estos pasajes, Proverbios. Leamos en Proverbios 19:17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Lo ves? A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Y dice Mateo 6:19 al 21, no os hagáis tesoros en la tierra. Y en el 20 dice, sino hacéis tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Es decir, donde están más seguros. Y en Lucas 16:9 dice, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Y finalmente en Apocalipsis 14:13 dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Dice, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Todas las obras de bien que hayas hecho en esta tierra, cuando vas al cielo, van contigo. Dice que sus obras siguen con ellos. Así que cuando estás dando para la obra de Dios, cuando estás dando para los pobres, para los necesitados, todo eso se te contabiliza en el banco celestial. De tal manera que esto es lo que le dice Jesús a este joven, tendrás tesoro en el cielo si te desprendes de lo material para bendecir a otros. Y desprendido de aquello en que tenía su confianza, el joven rico podría poner entonces su confianza en Jesús. Y de eso se trata la conversión. La conversión se trata de que yo acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Lo hago a Él la fuente de mi confianza. Creo que verdaderamente Él es Dios, que verdaderamente murió por mis pecados y yo hago ese acto de fe, de aceptarle como mi Señor y Salvador. Y eso lo logro cuando me desprendo de cualquier otra fuente de confianza en este mundo. Así que esa es a lo que Jesús le estaba llamando, a convertirse. Es porque, como vemos, finalmente Jesús le dice, y ven y sígueme. Porque finalmente Jesús le hace la invitación a seguirle, lo cual sería lo que realmente le aseguraría la entrada en la vida eterna. No era el desprenderse de sus bienes materiales para darlo a los pobres, no era el cumplir todos los mandamientos de la ley, era creer en Jesús y seguirle. De tal manera que ahí era donde estaba realmente, o ahí donde residía realmente el punto al cual Jesús lo quería llevar. Pero para eso tenía que desatarse de aquellos bienes naturales que él tenía. Finalmente, ahí tenemos textos como el de Mateo 16:24. Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Es decir, despréndase de aquello en lo cual está puesta su confianza y venga y sígame. Y primera de Pedro 2:21 dice que Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Así que el Señor Jesús nos pide que sigamos sus pisadas, es decir, que le sigamos a Él. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Y aquí es realmente el desenlace un poco triste de este pasaje, porque Jesús quiso llevarlo a ese proceso de conversión, pero el joven realmente estaba atado a sus bienes materiales. Aquel planteamiento de Jesús entristeció al joven, evidenciando cuánto amaba sus riquezas, porque él quería realmente buscar la vida eterna, pero sus riquezas, sus bienes materiales le ataban a este mundo. El amor a las riquezas le impidió seguir a Jesús. Mateo 6:24 dice que ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Y aquí el problema es que el joven tuvo que elegir entre Jesús y las riquezas. Ante la disyuntiva planteada, él eligió las riquezas y rechazó seguir a Jesús. Y definitivamente que esto le impidió aceptar a Jesús en ese momento. Por toda respuesta, la única que dice la Escritura, ese joven sencillamente se alejó.
No hay respuesta de que sí, de que no, sencillamente se alejó y obviamente eso nos deduce que no quiso seguir a Jesús porque tenía que desprenderse de los bienes materiales. Pero mira, fíjate, en el caso de Abraham que mencionábamos anteriormente, Dios le pide que ofrende a su hijo y Abraham está dispuesto a hacerlo. Eso está en Génesis 22, recuerda, Génesis 22, 1 al 2, Dios le pide a Abraham aquello. Pero ¿qué pasó al final? Abraham estuvo dispuesto, fue hasta el monte y estaba listo con el cuchillo, pero Dios lo detuvo y le devolvió a su hijo y a través de su hijo le dio una gran descendencia. Pudiera ser Pudiera ser que si este joven hubiera estado dispuesto a desprenderse de sus bienes materiales, al final Dios se los devolviese y hasta multiplicados, como sucedió en el caso de Job. No lo sabemos. Pero a veces pensamos, dar ese paso de fe nos cuesta a veces porque pensamos que lo vamos a perder todo y no sabemos que Dios es poderoso para devolvernos los multiplicados. Así que, como sucedió en Abraham, pudo haber sido que al final Jesús, cuando el joven hubiese estado dispuesto a desprenderse de bienes materiales, Dios permitiese que se los quedase. O, desprendiéndose de ellos, posteriormente Dios se los multiplicase, como decíamos en el caso de Job. Entonces eso pudo haber sido, pero este joven demostró con su respuesta al Señor Jesús que amaba más las riquezas que al Señor. Y en realidad no sabemos qué pasó con este joven porque la escritura no habla más de él. ¿Habrá llegado posteriormente a arrepentirse y ser salvo? ¿O se mantuvo en su posición? Bueno, según algunos escritores antiguos, escritores cristianos antiguos, y en verdad no hay base para la cual ellos argumenten esto, pero según alguno que otro escritor de la antigüedad, comentaristas cristianos, hablan de que este joven, este hombre fue condenado, que se perdió su alma, pero no hay ninguna base porque no hay ningún texto que diga qué sucedió con él después. Y solo Dios sabe lo que este hombre pues posteriormente decidió. Aquí termina este texto, vamos enseguida al siguiente, así que considéralo siempre. Mira que lo dice la palabra en 1 Timoteo 6:10, raíz de todos los males es el amor al dinero, y este joven por el amor al dinero, pues por lo menos en este pasaje que vemos, perdió la oportunidad de entrar en la vida eterna. Que no sea esta la situación que en un momento dado nos estorbe, ya sea para aceptar al Señor o para crecer en el Señor. Definitivamente que no es el problema el dinero, sino el amor al dinero. Llegamos entonces a Mateo 19, 23 al 26. Mateo 19, 23 al 26. Este pasaje es paralelo, anótalo, paralelo con Marcos 10, 23 al 27. Marcos 10, 23 al 27 y con Lucas 18, 24 al 27. Marcos 10, 23 al 27 y Lucas 18, 24 al 27. Son los textos paralelos de Mateo 19, 23 al 26, que es el pasaje que vamos a comenzar a considerar a continuación. Dice así el texto. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Dice que entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Habiéndose ido el joven rico, aparentemente fue algo inmediato porque el texto dice entonces, habiéndose apartado el joven de Jesús, puesto que, como dijimos, no se sintió con la fuerza para desprenderse de lo material para seguirle. Jesús entonces se vuelve a sus discípulos que seguramente habían estado presenciando esta entrevista de Jesús con este hombre joven, así que ahora se vuelve para darles una enseñanza a sus discípulos, especialmente a sus apóstoles. En relación a ese encuentro y a su resultado, puesto que ellos han visto la interacción, seguramente al estar cerca han escuchado lo que el joven pedía, lo que Jesús le hablaba y todo aquello. Entonces, en relación
a ese encuentro que había tenido con este hombre joven y al resultado del mismo que ellos habían presenciado, Jesús les advierte lo difícil que es a los ricos llegar a ser salvos. Y ojo, como vamos a ver a continuación, no por ser ricos, sino por el apego a lo material, el apego a las riquezas. Entonces, aquí Jesús les va a estar haciendo esta advertencia a sus discípulos. Y esto es así porque precisamente por la fuerza que ejerce la riqueza sobre el corazón humano. Es una fuerza que eh, no debemos en ningún momento minimizar ni sentirnos confiados, porque ciertamente los bienes materiales tienen una potencialidad tremenda para atarnos. Mateo 6:21 dice, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Es decir, si nuestras deseos, nuestras cosas más deseables, nuestro tesoro, como usa la palabra la Biblia, está en lo material, ahí está nuestro corazón, ahí está enfocada nuestra fidelidad, ahí está enfocado nuestra meta. Entonces, ojo con este tema. Y en Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ese es el problema con lo material. Puesto nuestro tesoro en lo material, vamos a servirle y eso es incompatible con servir a Dios. Y 1 Timoteo 6:10, que ya lo mencionábamos, dice, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, ese es el problema con las riquezas materiales. Las riquezas que es muy posible, es de un alto riesgo que lleguemos a anhelarlas tanto que podamos extraviarnos de la fe por ellas. Y entonces, por eso dice Jesús que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y es muy difícil que para un rico no poner su confianza y su corazón en las posesiones materiales de las cuales es dueño. Y ojo, atención, que el término rico es un término relativo, porque usualmente estoy seguro que la mayoría de nosotros considera rico a gente que tiene más que uno. Pero en realidad todos somos ricos si nos comparamos con gente que tiene menos que nosotros. Así que esto es un tema relativo. Así que no pensemos que solamente rico es aquel que tiene miles de millones de dólares. Para una persona que no tiene nada, tú que tienes casa, que quizás tengas un auto, que quizás tengas cosas materiales básicas que a ti te parecen básicas, para esa persona que no tiene nada, tú eres una persona rica. Entonces, ojo que no estamos yéndonos a las nubes con aquello de quiénes son ricos. Ciertamente, hay gente demasiado rica, obviamente, pero atención que es un término relativamente, es un término relativo. Mira, cuando yo crecí en el interior, en el campo, en mi casa, cuando yo tuve conciencia de mí, era una casa de quincha, techo de teja, que había que arreglarlas cuando llovía, había que alumbrarse con guaricha, no había luz eléctrica. Yo recuerdo a mi mamá cocinando en un fogón de leña, no había agua potable, había que buscarla al pozo y ponerle la tinaja para tomar o si no para bañarse. Había que ir a la escuela, que quedaba un salón en una casa, otro en otra casa, por caminos de barro. Ese fue mi infancia, pero les aseguro que viéndome yo en ese momento, en ese lugar, yo no sentía que me faltaba nada. Yo sentía que vivía bien. Hoy día yo me comparo con lo que era mi vida en mi niñez y diría que sería pobre. Pero yo recuerdo llegar niños todavía de mucho más adentro de la montaña a pedir ropa porque eran muy, 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 muy pobres y escuchar una expresión de uno de esos niños decir a la hermanita, mira, aquí hay de todo. Así le recuerdo haberle oído al niño aquel decirle a su hermanita que en mi casa había de todo, porque veía que teníamos una mesa donde sentarnos a comer, había algún mueble aquí, alguna cosa allá, y si realmente nos ponemos a comparar, era una condición bastante escasa. Nadie está exento de tener algunos bienes. Para entrar en el reino de los cielos es necesario el espíritu humilde de quien entienda que necesita depender plenamente de Dios. Así que nadie puede decir que no confía en algo, en los bienes materiales, incluyendo nosotros,
los creyentes. Y a veces Dios va a permitir que suframos algunas pérdidas materiales para que busquemos más de Él, porque tenemos puesta precisamente nuestra confianza en los bienes materiales. Vamos a quedarnos aquí por esta vez y ahí vamos a continuar en la próxima ocasión. Medita en todo lo que estamos compartiendo y hasta la próxima vez, que el Señor te bendiga ricamente.